Pues comencemos esta remembranza con el Salmo 149:1 que dice: Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y nosotros somos una congregación. Y el preludio es, sin duda alguna, que toda cosa hecha es de Dios mismo, ¿verdad? No hay cosa que nosotros podamos hacer. Jeremías 51:15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. ¿Cómo no habría de formar una congregación como la nuestra? Así es que estamos agradecidos. La promesa de nuestro Señor Jesucristo en su palabra está más vigente que nunca. Él dijo que edificaría su iglesia y lo ha cumplido. Dice Mateo 16:18: yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Queremos decirles que cuando recién habíamos abierto la iglesia, bueno, hubo personas que dijeron no va a durar más de un año. Y desde luego que era porque lo que estaban viendo pues eran los hombres, pero no veían detrás de esta obra al Señor. Así es que ahora que estamos cumpliendo un aniversario, reconocemos que Él nos ha sustentado y cuidado, como dice Efesios 5:29, hasta el tiempo que Él lo decida, Hebreos 1:3, porque Él es el único Dios todopoderoso y soberano. Y podríamos comenzar con narrar la forma en que Dios fundó Zona San Jerónimo, que es lo que estamos celebrando, pero ello sería desconocer parte de la obra que Dios hizo en la zona sur de la Ciudad de México. El entorno del mundo evangélico que se vivía a mediados de los 80 del siglo XX se presentaba más o menos así. En la zona centro y sur del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, existían iglesias cristianas de diversas denominaciones, las cuales ya llevaban congregándose algunos años, como por ejemplo en las calles del centro de la ciudad, por Tlalpan, por Miguel Ángel de Quevedo, Plutarco Elías Calles, Avenida Universidad, Avenida Cuauhtémoc, etc. Pero en lo que era propiamente la zona sur de la ciudad, que estamos hablando San Jerónimo, Pedregal, y toda esta área, no había propiamente iglesias como tales, pues el crecimiento más bien se había dado del centro hacia la zona norte de la ciudad. Por aquel tiempo se empezaron a abrir algunos estudios por las zonas de Coyoacán, Pedregal y San Jerónimo. En el año de 1988, un grupo de hermanos guiados por el Espíritu de Dios abrieron una pequeña iglesia en las calles de Alabama, en la colonia Nápoles, en las instalaciones de un colegio particular, el Colegio Británico, en donde se celebraban servicios los sábados por la tarde y donde compartíamos ahí el ministerio algunos hermanos. En el año de 1989 nos movimos algunos hermanos a trabajar a lo que era Iglesia Cristiana de México, que al poco tiempo cambiaría su nombre al de Iglesia Cristiana Fundamental de México, que para en ese entonces se congregaba esa iglesia en el Cine Apolo por Ciudad Satélite. Algunos hermanos como los Colles seguramente recordarán esa época, porque en ese tiempo nuestro hermano Enrique formaba parte del grupo juvenil de Iglesia Cristiana de México. Durante finales del 89 y principios de los 90, estuvimos sirviendo en Iglesia Cristiana Fundamental de México como diáconos, teniendo el ministerio de recolección de ofrendas. Sin saberlo y sin conocernos, por otro lado, había hermanos como Gerardo y Mari Carmen que estaban en otra iglesia, pero que pronto serían llamados también Iglesia Cristiana Fundamental de México.
Esta iglesia, Iglesia Cristiana Fundamental de México, se conformaba por varias zonas de estudios que se ubicaban esencialmente en el Estado de México y el centro y norte de la ciudad, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, y se estaba expandiendo hacia el centro poniente y oriente de la ciudad. En mayo de 1990, después de una comida, los pastores Gustavo Mejía, José Luis Alcaraz y su servidor Luis Monsalvo, nos dirigimos al Hotel Real del Sur para reservar un salón en donde se impartiría un estudio de Segunda de Pedro durante 9 semanas. Que por cierto tenemos que destacar que ya en ese estudio se congregaban, entre otras personas, hermanas como Cristina Villavicencio. Debido a la asistencia que tuvo ese estudio, Dios nos permitió abrir el primer servicio en la Iglesia Cristiana Fundamental de México en la zona sur, en el Cine Viveros, el 22 de septiembre de 1990. Durante varios años, la iglesia se congregó con el nombre de Iglesia Cristiana Fundamental de México, zona Coyoacán, para posteriormente cambiar a zona sur. En los años de 1990 a 1995, Dios bendijo el crecimiento cuantitativo de la iglesia. Se organizaron eventos tanto para niños, jóvenes, varones, mujeres, matrimonios, a través de retiros, seminarios, cursos, estudios en casa, etcétera, pero sobre todo predicando la palabra de Dios. También en esa época se organizaron eventos en apoyo de las otras iglesias en donde no aparecía el nombre de nuestra iglesia. En 1992 había sido un año de muchos cambios. Dios estaba trabajando fuertemente en la vida de muchos hermanos y ocurre la separación de Iglesia Cristiana Fundamentalmente y se forma Reencuentro Iglesia Cristiana, que abarcaba alguna parte de la Iglesia del Norte y de la zona sur, por lo que la obra del Señor continuó. Dios seguía agregando a la iglesia a los que debían ser salvos. En el año de 1995, Dios mostró la necesidad de una congregación por el área de San Jerónimo, Pedregal de San Ángel y zonas aledañas. Al hacer crecer el estudio que se llevaba a cabo en Fuente de la Luna 174, pues se llegaron a congregar, de haber empezado con 4 o 5 personas, se llegaron a reunir más de 50 personas para tomar el curso de la iglesia. Por lo que en enero de 1996, este estudio se trasladó de la calle de Fuente de la Luna al Hotel Royal Pedregal, donde se reunían cerca de 70 adultos, siendo impartido el estudio, entre otros maestros, por Walter Pinedo y Luis Monsalvo. Entre los asistentes a ese estudio ya se encontraban los hermanos Ernesto Arista, Carlos y Rebeca Blando, Alberto y Viviana Álvarez. En enero de 1996, el estudio se mudó al Hotel Radisson Perisur por un tiempo. También por ese tiempo se agregan al grupo de servicio nuestros hermanos Gerardo y Mari Carmen Mejía, que venían fungiendo como coordinadores de uno de los grupos de servicio en el Cinema Viveros, haciendo un grupo de trabajo que perdura hasta el día de hoy. Antes de abrir el servicio, Dios nos mostró que nos teníamos que preparar para atender a la iglesia en ciernes. Por ello, abrimos un estudio para los futuros servidores en donde nos concentramos en 3 áreas: el evangelio, la iglesia y el creyente, para lo cual nos reunimos a estudiar un día a la semana los siguientes libros: El Evangelio según Jesucristo, de John MacArthur; La esposa de Cristo, de Charles Swindoll; y El hombre frente al espejo, de Patrick Morley. Debido a la permanencia y fidelidad de los hermanos, el 22 de septiembre de 1996, que ya había devenido en una fecha emblemática, a las 10 horas se abre el primer servicio en el Hotel Royal Pedregal, ubicado en Periférico Sur 4363, Colonia Jardines, en la montaña. Fungiendo como servidores los siguientes hermanos: Gerardo y Mari Carmen Mejía,
David y Martita Marchand, Sergio y Vanessa Carvajal, Ignacio y Marcela Muñoz de Cote, Jorge y Cristina Coutinho, Carlos y Rebeca Blando, Marco y Lilia Morales, Javier y Margarita Romero, Rubén y Betty Cortés, Alfredo y Lupita Nava, Alberto y Viviana Álvarez, Walter y Mima Pinedo, Ernesto y Leti Arista y Luis y Lidia Monsalvo. Además de los servidores mencionados en este primer servicio, se congregaron, entre otros, Natalie Pinedo, Daniela Pinedo, Lili Garza, Mónica Garza, Miguel Carmona, Ana Ferrer, Miguel Carmona Ferrer, Arturo Carmona Ferrer, Cristina Villavicencio, Leti Arista Márquez, Alma Pichardo, Axel Jasso, Priscila Jasso, Cristian Blando, César Villarelo, Clarita Villarelo, Priscila Villarelo, Diana Flores, Daniela Mejía, Elizabeth Mejía, entre otros. La obra del Señor había comenzado en San Jerónimo. Dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestadas, todo fue creado por medio de él y para él. Es conveniente señalar que por el año de 1993 se había formado dentro de Iglesia Cristiana Fundamental de México, pero sobre todo para Zona Sur, dos asociaciones civiles llamadas Reencuentro Familiar AC y Reencuentro Capacitación a la Familia AC, que se encargaban de hacer todos los eventos que la Iglesia realizaba. La Iglesia mantuvo el compromiso con el Señor en impartir instrucción apegada a la Escritura, predicando su palabra, haciéndose el compromiso de ser una iglesia evangelista que formara discípulos y capacitara, sin vincularse con ninguna denominación, a pesar de que ministerios importantes, tanto nacionales como internacionales, trataron de establecer vínculos y compromisos con la iglesia. Alguna vez les comento que Luis Palau nos escribió manifestando su interés de relacionarnos de alguna manera. Otras veces fuimos invitados por ministerios como FCCI, que nos invitó alguna vez allá por Beaver Creek en Colorado, en donde participamos en un evento con aproximadamente 250 matrimonios de más o menos 70 países, y ahí nos propusieron también participar como iglesia en trabajar en ese ministerio. Pero nosotros entendimos que Dios nos había llamado para trabajar en nuestro país y específicamente en esta zona de la Ciudad de México. Durante estos años ocurrieron muchas cosas que Dios hizo en nuestras vidas y la iglesia jugó un papel muy trascendente en el evangelio en México. Una primera cuestión es que Dios nos permitió participar con otros hermanos de otras iglesias a abrir la primera universidad netamente cristiana en la comunidad teológica del sur. Se trataba de la Universidad Cristiana Evangélica de México, UCEM. Se abrieron varias carreras, entre ellas administración, periodismo y derecho, e invitamos a formar parte del claustro de profesores a algunos hermanos de la iglesia, como por ejemplo Enrique Coy, que no recuerdo ahorita qué materia daba, pero que impartía clases en la carrera de derecho. La falta de presupuesto hizo que la UCEM tuviera que cerrar después de 2 semestres, logrando que a los alumnos se les revalidara las materias en otras universidades públicas y privadas, reconociendo el nivel que se impartía, por ejemplo, de la carrera de Derecho en la famosa universidad. Otra parte importante fue la transmisión de un programa radial, primero en Radio Chapultepec 560 AM, los lunes a las 19 horas, en donde junto con otros hermanos dábamos mensajes basados en la palabra de Dios. Posteriormente, Dios nos llevó a otra estación de radio, en donde los días sábados y domingos transmitíamos mensajes basados en la Escritura
en Radio 1440 AM con el programa Reencuentro en Vivo. Fue una satisfactoria experiencia. Una tercera cuestión fue el estudio que se abrió en las Lomas de Chapultepec, que organizaba eventos como estudios en casa y desayunos. También tuvimos la experiencia de aperturar la zona Tlalnepantla, que durante 4 años se congregó por aquella zona. Por esa época son nombrados como ancianos Gerardo Mejía y Ricardo Zumura, y en el año 2004 se cambia la denominación de ancianos por pastores para Gerardo Mejía, Ricardo Zumura y Luis Monsalvo, adaptándose a la terminología bíblica que utilizaba los nombres tanto de anciano, obispo y pastor como intercambiables. A fines de febrero del 2004 se da una separación del Consejo y Gerardo, Ricardo y Luis comenzaron a trabajar juntos en lo que se denomina desde entonces Vida Abundante Iglesia Cristiana en 3 zonas de predicación: San Jerónimo, Tlalnepantla y Churubusco. En estos tiempos se le encomienda a Ricardo que preparase un estudio piloto para la apertura de la zona Tlalpan con el estudio de Efesios, mientras tanto se congregaría en la zona San Jerónimo. En 2003 se nombra como coordinador de un grupo de servicio a Alberto Álvarez, quien en el año 2001 se había incorporado al Ministerio de Predicación. En el año 2004 se comienza a conformar la nueva cara de la iglesia. En ese mismo año se nombra pastor de la iglesia nuestro hermano Alberto Medina, que venía de otra iglesia y que había llegado en el año de 1999. Lo invitamos en el año 2000 como prospecto de maestro en los estudios de Fuente de la Luna 174. Ese mismo año comenzó a predicar en las zonas de la iglesia e inicia también con Manolo Zamudio el ministerio carcelario que hasta hoy subsiste, atendido por nuestro hermano Alberto Álvarez junto con otros hermanos. En el año 2004 es nombrado pastor de la iglesia. Finalmente Dios lo llevó a trabajar en la zona Querétaro, a Alberto Medina, hasta trabajando hasta ahora en aquella zona. En los años del 2004 al 2008 comenzamos a cursar el seminario de Palabra de Gracia en los diplomados de Biblia y Teología y Predicación Expositiva. En octubre del 2008 se logra que por primera vez Palabra de Gracia permita una extensión del seminario, la cual se instalaría en Fuente de la Luna para hermanos de la iglesia que desearan cursar el diplomado de Biblia y Teología. Tal concesión del seminario fue en atención al reconocimiento de la doctrina de la iglesia. Del curso del seminario se graduaron 22 hermanos, el mayor número de una sola iglesia en la historia de lo que es el ministerio del seminario Palabra de Gracia. El 12 de febrero del 2010 proponemos al Consejo de Ancianos a nuestro hermano Alberto Álvarez como pastor. En septiembre del 2010, nuestros hermanos Alfredo y Pili Molina, quienes se habrían congregado desde el año 2000 en la iglesia y que habían fungido como subcoordinadores y coordinadores, son comisionados por el Consejo Pastoral para trabajar en la zona Churubusco, donde nuestro hermano Alfredo fungiría como responsable y donde permanece como pastor hasta ahora. En septiembre del año de 2013 es nombrado pastor del Consejo Pastoral. Durante esta última etapa de la iglesia se han organizado un sinnúmero de eventos con la participación de muchos hermanos de la iglesia y otros que no son parte de la iglesia. Durante este último tiempo, la iglesia se ha enfocado en seguir proclamando el evangelio y en especial en la edificación de los hermanos mediante la impartición de cursos tales como Apocalipsis, Primera de Pedro, Relaciones, Parábolas de Jesucristo y otros, proveyendo a los hermanos de cuadernos de trabajo que sirven de material didáctico auxiliar para aprender las verdades de la palabra de Dios. Hoy contamos con cerca de 25 estudios y cuadernos de trabajo
de la palabra de Dios, en donde están estudios como Romanos en 4 tomos, Apocalipsis en 4 tomos, Hebreos en 2 tomos, dones espirituales, el Sermón del Monte, entre otros. Muchos hermanos han recibido la bendición de ser instruidos en las Escrituras, lo que además los ha capacitado no solo para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino para ser usados como siervos que comparten el Evangelio con otras personas, incluso personas que han salido de nuestra iglesia, hoy en día son pastores en otras iglesias. De igual manera se han desarrollado diversos ministerios, entre ellos el de evangelismo, que con motivo del último año y medio, impactado por la pandemia del coronavirus, ha tenido que adaptarse a nuevos mecanismos para compartir las nuevas de salvación. Otro ministerio que es el de oración, el cual regular y periódicamente cada semana y en veladas de oración como la de ayer, congrega a hermanos para agradecer y honrar a nuestro Padre, así como para interceder y poner delante de Él sus peticiones por otros hermanos y personas que han sido afectadas severamente por la pandemia. Un ministerio que sin duda ha sido de mucha eficacia en este periodo de encierro ha sido la página de la iglesia, que ha servido para informar a los hermanos de las actividades congregacionales, así como para servir de medio para atender dudas de los hermanos en la sección Preguntas difíciles, respuestas de la Biblia, que tuvo buena aceptación. Se han creado grupos de mujeres y varones para compartir devocionales que han sido de mucha bendición para todos aquellos que los escuchan día a día, manteniendo a los hermanos fieles y firmes en el Señor. Grupos de hermanos de más de 25 personas, varones, y grupos de hermanas de más de 85 hermanas que escuchan regularmente estos devocionales. También hemos conservado los servicios dominicales y servicios especiales a través de los medios que Dios ha permitido, y en especial YouTube, en los cuales cada domingo los hermanos reciben un servicio que comprende alabanza y la predicación de la palabra de Dios. De igual manera, cada semana se han venido compartiendo estudios en diversos días y horarios, en donde los hermanos se reúnen en grupos para recibir enseñanza y en especial para mantener la comunión unos con otros. Por todo ello, estamos agradecidos a Dios, que nos ha tenido por dignos de participar en el ministerio de su palabra. A Él sea la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.